Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. El proceso de la muerte es un cambio y un fin de ciclo, que gracias al espiritismo, que nos revela que la muerte queda prendida a la materia del cuerpo, es en el transcurso de la vida corporal donde vamos dando forma a la muerte. Unas veces es a través del proceso de la enfermedad, que a veces llega para que depuremos débitos o deudas traídas de otras existencias, y a veces también en esta encarnación las contraemos, evidentemente. También puede surgir la muerte a través de un accidente o de forma natural, porque llega la edad, que sería por desgaste de la energía vital, o del suicidio voluntario. Hay que tener en cuenta que muchas personas desencarnan sin la menor noción del acto que irán a protagonizar. Solamente las almas preparadas tienen la comprensión cabal de la verdadera situación que se les presenta cuando ocurra la muerte orgánica. La muerte no duele. Aunque veáis a los enfermos muy tal, el proceso de la muerte no duele. El sufrimiento llega con la turbación del desconocimiento, a no entender que está existiendo a un proceso desconocido para él, porque la muerte en realidad es un tabú para nosotros. En otros países no. En México, por ejemplo, ellos lo viven de determinada manera, pero para nosotros es un viaje a lo desconocido que nos asusta. La transición de esta vida al plano espiritual es muy variada y depende de varios factores, como puede ser su evolución moral. En el plano espiritual se agrupan los espíritus de acuerdo a su grado de evolución y de afinidad. Entonces también es muy importante, y vamos a hablar de ello, del proceso ese de la muerte, sobre todo de cómo se produce, cómo es ese proceso, teniendo en cuenta que en el plano espiritual los espíritus están agrupados por afinidad, por conocimiento. Allí el espíritu cuando trabaja es porque lo merece. Entonces, y depende de la cualificación que tenga, de la preparación que tenga, de la afinidad, está encargado de una serie de cosas, como pueda ser la reencarnación, como pueda ser el proceso de la muerte, o de enseñar al resto de los espíritus que llegan con menos conocimiento. Entonces, efectivamente, hay un grupo de espíritus que son los encargados de ese tránsito. ¿Ve? Entonces, si queréis alargar más o luego vamos... Bueno, yo, un poco lo que has comentado, yo creo que la muerte es lo que más miedo nos da. ¿Por qué? Porque tememos a lo desconocido. ¿Y hay algo más desconocido que la muerte? Pues en principio no. Cierto es que según uno pues va estudiando, va asistiendo pues a diferentes charlas o a las mesas mediúmnicas o en las diferentes actividades que llevamos a cabo en los centros espíritas, no es que ese miedo desaparezca, pero sí es cierto que lo ves de otra forma, ¿vale? Lo ves de otra forma, y esto es como todo. Pues a nivel teórico pues es cierto que tenemos la teoría, sabemos lo que ocurre, lo que no ocurre y cómo debemos afrontarnos. Pero claro, cuando le pasa a algún familiar nuestro, cuando le pasa a un conocido, pues ahí ya las vivencias cambian. Es cierto que el espiritismo reconforta porque te da una serie de respuestas a esas preguntas que todos nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida, pero bueno, es un proceso que tenemos que pasar. Desde que nacemos empezamos la cuenta atrás, por así decirlo, así que no debemos obsesionarnos con ella, vivir el presente, vivir el ahora, y cuando llegue, bueno, pues nos han dado ciertas explicaciones de lo que puede ser, que posiblemente sea así, pero hasta que no las vivamos pues no tendremos una certeza 100% de ello. Pero estamos en el buen camino, que es hablar de ello, porque las cosas se superan cuando se habla de ello.
Eso no quiere decir pues que se nos vaya el miedo o lo que sea, pero por lo menos estamos hablando de ello y ese desconocimiento yo creo que poco a poco pues lo vamos superando. Pues yo os voy a dar biografía. Y yo no traía nada escrito, pero bueno, yo creo que es útil porque este tema vale la pena que cada uno en su casa lo reflexione. Y muchas veces yo siempre digo lo contrario, o sea, siempre digo lo mismo. Nosotros podemos daros nuestra opinión, nosotros, otros compañeros del centro, etcétera, pero es nuestra opinión, la opinión es opinable. Pero luego están los libros, lo que nos han transmitido los espíritus como revelación. No es que sea un absoluto, pero tiene un peso importante. Por eso es revelación. Y eso es lo que vale la pena estudiar, y es lo que vale la pena leer. Entonces, yo creo que dentro de las enseñanzas de cualquier centro espírita, el estudio es fundamental, porque son datos al final ciertos que podéis utilizar en vuestra vida, os tenéis que dar un consejo o hablar con las personas. De ahí que yo siempre insisto mucho en lo mismo. Entonces, de entrada, en el libro de los espíritus, el capítulo 3, retorno del espíritu de la vida corpórea a la vida espiritual, recoge un montón de preguntitas muy interesantes. Justamente lo que antes hablaba mi compañera Ángeles sobre si es doloroso el tránsito, sobre si no, hay directamente una pregunta. Y luego, mucho más específicamente y más desarrollado, otro libro de la codificación, El cielo y el infierno. Este libro tiene dos partes. La primera es teórica y la segunda son casos prácticos que Allan Kardec, en la Sociedad de Centros Espiritistas de París, fue recogiendo y fue anotando. Entonces, la primera parte recoge sobre todo el tema del tránsito y explica además muy bien cuándo el tránsito, que es el paso de la vida corpórea al espiritual, es complicado, no doloroso, pero sí complicado, y cuándo no. Vale mucho la pena porque yo creo que da una información muy interesante. Entonces, yo sobre todo, pues es lo que... Y bueno, porque lo tengo así a la vista, un poco siguiendo lo que decía mi compañera. Pregunta 154, libro de los espíritus. ¿Es dolorosa la separación del alma del cuerpo? Porque claro, uno piensa en ese momento y lógicamente, pues se pone serio, o ¿qué va a ser de mí? O lo voy a pasar mal, o bien, mira que he llevado una vida así, o asado. O sea, son preguntas que además son honestas hacérnoslas, ¿no? Bueno, pues la respuesta, no. Y es un no categórico, ¿no? El cuerpo muchas veces sufre más en el transcurso de la vida que en los instantes de la muerte. Y esto es así, es decir, esto está en el libro de los espíritus. Puede ser algún tránsito complejo si estamos muy apegados a la materia, o si ya tenemos ciertas nociones espirituales, puede ser mucho más llevadero. Pero respuesta a los espíritus de Allan Kardec, ese tránsito, de entrada, no es, como nos lo podemos imaginar, una gran crisis, un caos. No van por ahí los tiros. Hoy en día el proceso de la muerte a nivel médico también está muy estudiado. Y hay médicos que, al haber trabajado con moribundos, les ha llamado la atención que casi todos hacen los mismos comentarios cuando han tenido una experiencia cercana a la muerte. Y ahí es verdad que todo el mundo ha coincidido en muchas cosas, con lo cual ya tenemos muchos datos. Hay médicos como el doctor Manuel Segarra o el doctor Enrique Benito, que ellos, después de haber trabajado, uno es oncólogo y otro es cirujano, después de haber trabajado con pacientes terminales, han detectado muchas cosas y ellos están estudiando, investigando qué sucede. Es verdad que cuando llega el momento de la muerte hay muchas coincidencias. Por ejemplo, cuando el paciente está ya muy mal, pues normalmente, y ahí yo lo he visto porque tengo esa experiencia después de trabajar tantos años, ellos siempre miran al vacío. A veces te intentan decir, mira, aquí está Ángeles, tal y cual, o sea, como si te presentaran a alguien. Y eso me ha ocurrido con mucha gente, con lo cual no es decir, pues es un problema de la medicación y tal, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que, pues eso, que la muerte no es dolorosa, duele la enfermedad, duele el cuerpo físico, pero la muerte no duele.
y duele muchísimo menos si el alma está preparada. ¿Por qué? Porque no tiene las mismas vivencias a la hora de morir una persona muy materialista o una persona que tiene poca moralidad. Esos, el miedo es muy grande, porque intuyen y en el momento ese saben que le espera algo que no es bueno. Sin embargo, la persona que ha sido buena no tiene ningún miedo, al contrario, sabe que lo que le espera es bueno. Entonces también yo quisiera contaros, y mis compañeros igual, cómo ese es el proceso, cómo nos han contado los espíritus, cómo es el proceso de la muerte. El primer paso sería ese que os he dicho, que vienen los familiares a recogerlos. No necesariamente son las familias material que han tenido en esta existencia, pueden ser de otras existencias. Cuando el cuerpo está ya muy desapegado, la materia del espíritu, se tiene otra evidencia, se ve otras cosas que ahora nosotros no vemos. Entonces ellos sí ven a los seres queridos. Ese sería el primer paso. El segundo no sé si queréis que siga. No, explícalo. Sí, explícalo, sí. Bueno, el siguiente paso, el grupo de espíritus encargados de esa desencarnación, cuando el paciente está muy grave, ya terminal, antes de que llegue ese momento, empiezan a darle pases magnéticos al moribundo, pero no solo al moribundo, sino a los familiares que tiene alrededor, que están sujetando, y no te mueras, y cómo te vas a morir, y no dejan que los espíritus hagan su trabajo, porque ellos están tirando de ese moribundo. Entonces, los espíritus dan pases magnéticos, lo mismo al moribundo que a los familiares. Por eso habréis observado que muchas veces el enfermo tiene una ligera mejoría. Es que eso no falla nunca. El enfermo de repente está como más consciente, está un poquito hablador. Si tiene los ojos cerrados, a lo mejor los abre y acaricia al familiar. Tiene una ligera mejoría. Esa ligera mejoría la provocan los espíritus encargados de ese proceso. ¿Para qué? Para que los familiares confíen y se vayan a la cafetería a tomar un café, o sea, que dejen que los espíritus hagan su trabajo con el moribundo. Entonces empiezan dando pases magnéticos, calmando, suavizando, armonizando al espíritu. Ese trabajo lo hacen siempre, independientemente de la evolución que tenga el espíritu. Ese trabajo lo hacen con la mejor persona y con la peor. Evidentemente, el que sea mejor van a armonizarle antes. Una vez que le armonizan, empieza el trabajo de desconectar los lazos fluídicos que tienen. Cuando es un accidente, la energía vital todavía la tiene el espíritu, o sea, el enfermo, porque no le ha dado tiempo a que la energía vital con la enfermedad o con la edad se vaya disminuyendo. Entonces la energía vital la tienen los espíritus que hacer ese trabajo de desconexión, ¿vale? Entonces, una vez que empiezan a quitarle todos los lazos fluídicos que tienen, se va desconectando. Cuando encarnamos, molécula a molécula se va uniendo al espíritu. A la hora de desencarnar, molécula a molécula se va desprendiendo del moribundo, ¿vale? Llega el proceso de desencarnación. El moribundo ya ha muerto. Entonces llega al plano espiritual. Entonces, en el plano espiritual he recibido por los espíritus encargados de recibirle, ¿vale?
Entonces le reciben. Si el espíritu es una persona que ha sido moralmente muy evolucionada, ese proceso, ese tránsito, ni se entera. O sea, es directo, no tiene perturbación ninguna. Va directamente de desencarnar al plano espiritual. No pasa por el proceso de turbación, de decir, ¿y dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué es esto? Entonces ese proceso no lo tiene. El proceso de turbación depende también, como he dicho antes, del merecimiento del recién fallecido. Si no tiene merecimiento, ese desprendimiento es doloroso. Eso sí es doloroso. ¿Por qué? Primero porque no sabe que ha muerto. Ese sitio no se reconoce porque cuando llegan a la mesa mediúnica dicen, no, yo estoy más vivo que nunca. De hecho, ya no me duele nada. Pero, claro, yo comprendo que llego a mi casa y no me hacen caso. Entonces eso es doloroso para ellos. Entonces ahí sí tienen perturbación. Cuando llegan al plano espiritual recién desencarnado, van como si dijésemos a un hospital. Allí en ese hospital es un servicio de urgencias. Los espíritus encargados le reciben y dicen, pues este necesita ingresar en un hospital espiritual. Este tiene que ir a una casa de socorro porque ni siquiera está preparado para ir al hospital espiritual. Y este otro está tan mal porque se ha suicidado y porque todavía tiene mucha energía vital y tiene que desprenderse de ella. Entonces, cuando llega al plano espiritual, se encuentra con todo eso. Bueno, si queréis continuar vosotros para no dar... Bueno, sí, más o menos está... Si hemos renacido 20 millones de veces, si hemos muerto 20 millones. Claro, porque la ley del olvido hace, gracias a Dios, que tenemos la ley del olvido, lo olvidamos. Porque imaginaros que yo al reencarnar me acordase que a ese espíritu que tengo como hijo, yo en la vida anterior lo he maltratado, o me ha maltratado él a mí. ¿Cómo yo voy a quererle? O cómo voy a hacer para que me quiera él. Entonces la ley del olvido tiene la función esa, de que no nos acordemos cuál ha sido nuestra existencia anterior. A veces tenemos vislumbres, nos parece acordar, pero siempre creemos que es cosa nuestra. Pero la ley del olvido está para que se nos olvide, porque es que si no, no podríamos evolucionar. Evolucionamos gracias a la ley del olvido, a que si yo he sido en la vida anterior una criminal, pues si hoy soy un poquito mejor, no podría vivir de remordimiento. Entonces la ley del olvido, nos olvidamos de que hemos tenido otra vida por eso, porque Dios es muy inteligente, es la causa primera, entonces lo ha hecho de manera que nos pueda favorecer y nos favorece de esa manera. Yo creo que es importante señalar algo que has comentado, sobre todo a nivel práctico, el cómo nosotros como familiares o amigos de esa persona que ha fallecido, el cómo debemos afrontar ese momento. Yo creo que todos en algún momento lo hemos sufrido. Pues yo no quiero imaginar, ¿no? Pues cuando fallece pues esa pareja, ¿no? Con la que has compartido toda tu vida, o esos padres, ¿cómo la afrontas? Y según nos comenta el espiritismo, y bueno, lo hemos corroborado en muchas ocasiones, pues es normal al principio pues cabrearnos, ¿vale? Enfadarnos, el por qué le ha tocado a esta persona, cómo voy a seguir mi vida, por qué te has ido, no te vayas, me has dejado solo, me has dejado sola. Y es algo natural, es algo que como seres humanos que estamos encarnados, pues por mucho que lo sepamos, por mucho que hayamos aprendido, por mucho que nos hayan contado, hasta que no lo vimos en primera persona, pues no lo vivimos. ¿Qué debemos hacer en ese momento? O al menos intentar
hacer en ese momento? Pues aunque en un primer momento no lo consigamos, pues quedarnos con lo positivo, ¿vale? Quedarnos pues con aquellos buenos momentos que hemos pasado con esa persona, ser conscientes de que no es un adiós, sino que es un hasta luego, que de momento esa persona estará allí, yo estaré aquí, y que de alguna forma pues esa persona también está triste por haberte dejado, pero hay que mandar siempre la energía positiva, ser positivos y orar por esa persona, mandarle buenas vibraciones, cambiar el pensamiento, no pensar en por qué te has ido, por qué me has dejado solo, sino hacer un cambio y decirse a sí mismo, ¿te acuerdas ese día que bien lo pasamos? O ese momento que fuimos a la playa, cómo lo disfrutamos con esa comida, qué buena que estaba. Obviamente les vamos a echar de menos, pero ellos ya deben seguir su camino. Nuestro camino ahora es otro, de momento. Ya llegará el momento de reunirnos con ellos. Así que, pues, bueno, es un momento duro, obviamente es un momento duro, pero tenemos que pasar por él y debemos aprender de él, ¿vale? Debemos aprender de él. A ver, eso. Habéis comentado que la muerte, cuando llega, luego nos recogen, vienen parientes. Mi pregunta es, ¿hay siempre el mismo patrón? ¿O hay matices? ¿O hay diferentes situaciones cuando desencarnamos? ¿O el patrón es siempre lo mismo? Desencarno, es automático que viene el pariente a recogerme. No, hay matices. Eso. Claro. ¿Y cuáles son los matices, por ejemplo, alguno de ellos? Bueno, los matices principalmente es siempre la evolución del difunto, que no es lo que marca la historia, porque si una persona tiene un conocimiento, si ha hecho una vida de entrega y de amor, el proceso es diferente. Es más, hay veces que en un accidente, una persona de estas capacidades, antes de que vaya a surgir el accidente, en el momento justo, ya es llevada al plano espiritual. No pasa por ese trance. Entonces hay matices. Sobre todo los matices los marca la evolución de ese ser, de ese espíritu. Os cuento un poco, como muy práctico, los casos que nos encontramos en la mesa mediúnica de espíritus necesitados. Lo digo porque son los más conflictivos, los que a lo mejor o estaban apegados a la materia o no sabían que se habían ido. O lo digo porque prácticamente todas las semanas nos encontramos. Desde luego el patrón nunca es el mismo, pero el principal matiz es uno mismo. Es decir, si yo me paso la vida negando que haya una dimensión espiritual, diciendo no, todo es materia, no considero otras posibilidades, no, están equivocados, os están engañando, es decir, te encierras a veces incluso en tu propio orgullo, solo creo lo que veo, se va a acabar todo con la muerte. Esto son frases de la calle. Tú vas por la Gran Vía, hablas con alguien y te dice, es que todo se acaba con la muerte. Disfruta el momento, carpe diem, vive el momento, come bien, bebe bien, pásatelo bien con tu novio, con tu novia o con el rollo de turno que encuentres y olvídate. Pues esto no estoy diciendo nada distinto, esto está en la sociedad, ¿no? En muchos casos. Entonces, claro, nos dice el espiritismo que cuando trasciendes al otro lado sigues siendo tú mismo, tal cual eres. Es decir, no por el hecho de desencarnar vas a cambiar. Entonces, si durante 70, 80 años has tenido una idea basada en el materialismo, al trascender es lo mismo. Es que no te crees que has desencarnado, no te lo crees. Más aún cuando en tu imaginación, con tu pensamiento, te sigues viendo igual, con el mismo polo, incluso con el mismo pantalón, vas a tu casa, saludas al vecino y no te contesta, pues este vecino, bueno, qué tonto, ¿no? Que le saludo y no me dice nada. Pero vamos, que te encierras en tu mundo, ¿no? Entonces, claro, y de repente, por algo, por un atisbo de merecimiento, por alguien rezó por ti, lo que sea, te traen a la mesa mediúnica. Entonces, incorporas a un medium y el asistente empieza a hablar con él. Hermano, ¿cómo se llama? ¿Me quiere decir su nombre para tener una conversación un poco tal? ¿Qué circunstancias? Pues no sé qué hago aquí. El R que está...
esos son los casos más difíciles. Nos habréis oído hablar muy a menudo los que venís más o menos, que es lo que más cuesta muchas veces convencer a un espíritu que ya está en otra dimensión. Bueno, pues entonces a lo que voy. El caso es ese. El matiz eres tú mismo. Si te has convencido, necesitas a alguien que de alguna forma te convenza de que hay algo más, de que tu situación no es la misma, de que incluso puedes trabajar en el mundo espiritual ayudando a los demás. Y en ese momento, si se le abre un poco la mente, es que le cambia todo, le cambia el panorama. Y dice, ahora entiendo, ahora comprendo. Y bueno, ya si tiene la fortuna de que venga alguien que había trascendido a alguien antes, pues sus abuelos, su abuela, su madre, su tía, lo que sea, y entonces lo ve, bueno, ese momento es mágico, es que se le ilumina la cara, se ilumina el medio, claro, pero se ilumina por el espíritu que le ha incorporado. Y entonces, bueno, no me quiero ir por los cerros de vida, pero matices miles, millones, porque cada uno somos un matiz. No hay dos personas iguales, por tanto no hay dos espíritus iguales, pero sobre todo somos nosotros. Pero cuando el espíritu se da cuenta de eso, no es tarde. No haya perdido el tren. No. Eso es una respuesta que nos dan. Me he enterado tarde y tal. Y es entonces cuando tienes que explicarle que no, que la cosa no ha terminado, que lo más probable es que vuelvan, que reencarnen cuando les corresponda y vuelvan a empezar. O sea, Y es ¿cómo funciona? entonces cuando... Después, ¿cómo funciona? ¿Se dan cuenta y qué? Pues entonces, una vez que ya son conscientes de que han pasado al mundo material, ya depende de cada uno. Hay algunos que están llamados a reencarnar enseguida, otros necesitan un tiempo de recuperación, de aprendizaje, de calmarse. Lo pueden solicitar, pero en ese momento no hay una pareja adecuada para que sean su papá y su mamá, en el momento que tendrán que esperar. Y luego también hay un proceso de reconocer las vivencias que uno ha tenido, por las que ha pasado. Todos esos momentos de debería haber hecho esto y hubiera sucedido aquello. Entonces ahí se ve nuestras vivencias en 3 dimensiones, ¿no? O sea, lo que yo he hecho, cómo ha afectado a este, y lo que ha hecho este, lo que ha afectado al otro, pero la primera causante he sido yo. Entonces ahí el espíritu también empieza a reconocer qué ha pasado, qué le ha sucedido, cómo ha actuado, si ha sido egoísta, si... Ahí en ese momento empieza él a comprender cuál ha sido su tema, ¿no? ¿Ese examen de conciencia se produce siempre? ¿O hay espíritus que por es que hay espíritus que están tan atrasados que necesitan primero reconectar. O sea, todos no tienen esa capacidad. Aspiran a llegar a comprenderlo, pero a lo mejor en esa existencia ha tenido una vida tan desastrosa que obliga a reencarnar, o sea, que no reencarna por acuerdo de tal y cual, sino reencarna por obligación. Y otro tema muy importante es el del tanatorio. El tanatorio es también un tema muy importante de tener en cuenta. Cuando el espíritu es muy evolucionado, según desencarna, va al plano espiritual y no vive absolutamente nada más. Pero cuando el espíritu no está tan evolucionado, vive y experimenta su muerte, su entierro, la gente que va, lo que hablan de él, va como loco, pues fulanito ha dicho esto, menganito ha dicho lo otro, pues no sé qué, pues no sé, o sea, vive con desesperación el tema del tanatorio, porque lo está viendo, lo está experimentando. Entonces, ¿qué hay que hacer en el tanatorio? Procurar mandarle amor a ese espíritu, una oración, nunca acercarse, aunque hay veces que hay fallecidos que la desencarnación no ha sido buena y habéis visto que tienen un rictus, alguno que da miedo verles. De hecho hay algunos que los familiares deciden cerrar la tapa. Pues esos espíritus, lo que han visto cuando han fallecido no es bueno, con lo cual ese tiene un 99% de probabilidades de que va a experimentar su entierro. Entonces hay que ser generosos, caritativos, y en los tanatorios, sea del que sea, no habla mal, por lo menos respetarle. Y si nos viene a la mente
decir qué desgraciado eras, qué bien me quedo, pues hacer una pequeña oración y decir, venga, si es que no pasa nada. Dice con lo bueno que era. ¿Qué Claro. significa experimentar su entierro, Ángeles? ¿Qué? ¿Qué significa experimentar su entierro? Bueno, experimentar su entierro es que lo vive absolutamente todo. Pero eso solo le pasa a los espíritus que no están muy evolucionados, que son muy apegados a la materia. No, la mayoría no vemos la mayoría no. No, la mayoría no. Tiene que ser una persona que sea materialista, que no se quiera morir, que no quiera dejar su casa, que no quiera dejar sus seres queridos, que esté muy apegado a la materia, pero una persona buena, como podemos ser todos, no vamos a experimentarlo eso, porque la espiritualidad no quiere que suframos. Sufrimos porque tenemos que sufrir, porque nos lo hemos merecido, porque nos lo hemos ganado. Pero eso siempre es labor nuestra. Ellos no nos castigan, nosotros no lo hemos... como cuando un niño está RQR y al final tú paciente vas aguantando hasta que le pegas un grito. Pues el mundo espiritual igual, tiene paciencia. Si tú has decidido coger el camino equivocado, es que tienes que vivirlo para que aprendas. Todo es para que aprendamos, no hay castigo. Todo es para que aprendamos, para que evolucionemos, para que lleguemos a comprender dónde está el bien y dónde está el mal. Y cuando cometemos algo que no es correcto, como cuando sí. Entonces todo es puro aprendizaje. Evolucionamos con el aprendizaje. ¿Y cómo pagamos las deudas? Aprendiendo. Cuéntanos. No, es que en el libro psicografado por Chico Xavier, que habla sobre Humberto de Campos, que ya me he olvidado el título del libro, y Humberto de Campos, que ha dedicado su vida, más de 30 años, a la espiritualidad, al espiritismo, obras de caridad. Él ahí en ese libro relata que él sí vivió el entierro, él sí pasó por todo eso. Pero porque él quería experimentarlo, no por merecimiento. Él era muy un espíritu, o sea, él tenía muchísimos conocimientos. En el libro habla que él tenía, o sea, yo cuando leí, dije, 30 años de caridad y ha pasado por todo eso que me espera. Entonces lo ha pasado, claro, yo me he dicho, wow, porque pero yo creo que es normal porque es la conciencia, porque hay una parte que justo cuando ya he estado con Meneses de Becerra, estaba con él. Sí, Becerra de Meneses. Entonces, y él ha pasado por todo eso. Porque ahí cuenta que él estaba justo cuando estaban haciéndole, no el funeral, pero la reunión, ¿no? Velando el cuerpo, que él cuando estaba presente ahí, Becerra de Meneses, porque había gente a veces en el velorio que estaban hablando de política, y él se acerca y le dice, no, que es una energía pesada, ¿no? Porque a veces hablando de otras cosas, o chismeseando o tal, y Becerra de Meneses dice, no te acerques, ven, porque está una energía pesada y te va a afectar. Bueno, pero hay espíritus y el muy... era muy... Hay espíritu, pero es que tener conocimiento, se puede tener mucho conocimiento, pero moralmente, si somos valiosos, eso no lo vamos a experimentar porque sufriríamos. Pero él vivió 30 años, yo creo que... Sí, pero tú cómo sabes que él no quería pasar por eso para aprender. Porque, bueno, hay cosas que nos llaman mucho la atención y queremos conocerlas. ¿Cómo las conocemos? Experimentándolas. Yo creo que es más como una radio, es que yo creo que es la sintonía. Si no estás sintonizado... Por favor, no es un debate. No es un debate. Preguntas y ellos contestan. Sí. Si tiene una pregunta, bien, debate no. Sí. Vale. Pero ella dice lo que quiere. En todo caso, gracias por el apunte, porque sí es verdad que es un caso que vale la pena analizarlo. Él 30 años
dedicándose al espiritismo. Pero, a ver, intentamos explicar. Yo creo que no hay dos casos iguales. Yo creo que eso hay que respetarlo. Es decir, ¿y quiénes somos nosotros? Sí, total. ¿Quiénes somos nosotros? Y no te quieres quedar ahí a lo mejor porque te apetece dar un abrazo espiritual a tu familia, a la gente que quieres. Claro, No lo sé. claro. Lo que sí tiene razón mi compañera, que se ha dado un poco en este país, que hemos pasado como un péndulo de hace años donde los velatorios eran una reunión de plañideras y ayes y lamentos, que tampoco son buenos. Al otro extremo, yo la verdad afortunadamente no he ido últimamente a muchos velatorios, pero recientemente uno que fui me llamó mucho la atención, donde realmente la gente se estaba riendo, incluso haciendo chistes, parecía la cena de Navidad con el cuñado al lado, haciendo... Que dices, bueno, o sea, yo creo que es bueno un poco de respeto, al menos por la situación, y luego porque no sabemos ese espíritu con qué dificultades se está desencarnando o no, pero en todo caso siempre hay que darle ánimos, transmitirle, oye, quizá no nos conocimos bien, me habría gustado conocerte mejor, seguro que hay cosas buenas que yo no conocí, mucho ánimo, en fin, qué sé yo. Yo creo que en todo caso siempre hay que transmitir energías positivas, ¿no? El otro día, el martes, normalmente hacemos el estudio de la Génesis y estábamos con un capítulo que vale la pena sacar. Se habla de los fluidos, del fluido cósmico universal, nos decían los espíritus. Sí. Lo mismo que nosotros cuando estamos encarnados nos rodea el aire, lógicamente. Yo puedo hablar y tú me escuchas, Elvira, porque las vibraciones de mi voz te llegan y tú las captas. Bueno, pues en el mundo espiritual también están rodeados no de aire, sino de fluido cósmico universal. Entonces, los espíritus que se comunican con sus pensamientos, ¿qué ocurre? Un espíritu lanza un pensamiento y a través del fluido llega a los demás. No necesitan ni voz ni tal. Pensamiento a pensamiento. Pero cuidado, nosotros somos espíritus encarnados, con lo cual mi pensamiento te va a afectar a ti. Es importantísimo tener una higiene de pensamiento, una higiene mental, porque vayamos donde vayamos, lanzamos una buena armonía, eso tendríamos que ejercitarnos en eso. Entonces, en un velatorio, Mucho más. especialmente, de ahí que sea tan necesario mandar buenos sentimientos. Yo no te digo ya que ores, oras si eres creyente y piensas que bueno, al principio pues sí, pero buena armonía, ahí y siempre.